hablamos acerca de la necesidad de ser agradecidos, hablamos de la gratitud, hablamos de que el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hablamos acerca de entrar por estas puertas en nuestros corazones, con un sentimiento que nos lleve a apreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando empezamos la reunión, empezamos preguntando: ¿qué es lo que hizo Dios esta semana con nosotros? Y algunos de ustedes se animan a decir algunos de esos testimonios, pero siempre tiene que haber un verdadero sentimiento de agradecimiento interno de nosotros que brote de nuestro corazón hacia Dios. Sin embargo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo creer en Dios? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no podemos entrar por esas puertas que Dios nos ha puesto para poder vivir libremente y con libertad y con gozo? Dijimos hace 8 días, a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la rebelión, a causa de tantas cosas que han hecho que esas puertas hermosas se hayan destruido, se hayan derribado, a causa de nuestra desobediencia. Por generaciones, esas puertas que nos conducían hacia la presencia de Dios, por generaciones, han estado destruidas en nuestras familias. Y por eso nos cuesta tanto trabajo. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo venir a la iglesia a tomar un día. Muchísima gente piensa que la iglesia es opcional, ¿verdad? Si no tengo algo mejor que hacer, pues voy a la iglesia. Pero si de pronto tengo algo mejor que hacer, pues le doy prioridad a otra cosa y dejo para segundo, tercero, cuarto lugar la iglesia. Cuando tenga tiempo iré a la iglesia. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser agradecidos con Dios? Porque esas puertas han estado destruidas por generaciones. Porque así nos enseñaron. Porque así nos dijeron que era. Porque nos enseñaron que la religión solamente se vive de vez en cuando, o los domingos cuando tengamos tiempo, o cuando hay un evento especial. Pero fuera de eso, nos hemos vuelto muy desagradecidos. Y esas puertas de gratitud han sido destruidas, han sido arrasadas y quemadas por fuego por generaciones. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque Jesucristo vino, y al igual que lo hizo este hombre llamado Nehemías, del que vamos a estar hablando estos domingos, Jesucristo restauró esas puertas de comunión de cada uno de nosotros para con Dios. Dios mandó a Jesucristo, su Hijo, para que Él hiciera esa labor de poder rescatar y de poder levantar nuevamente esas puertas para que nosotros podamos entrar libremente a caminar por cada una de ellas. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Dios ya hizo las puertas. Jesucristo ya restauró esas puertas hermosas. Sin embargo, ahora yo tengo que hacer lo mío. ¿Qué me toca a mí hacer? El Señor ya las restauró. Jesús ya las reparó, ya las puso bien bonitas. ¿Qué me toca hacer ahora a mí? Caminar. Caminar. Ya está la puerta muy bonita, ahora yo tengo que caminar, y por eso dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Pero al ser humano le cuesta mucho trabajo dar ese paso, y nos cuesta trabajo caminar, y nos cuesta trabajo entrar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no sabemos cómo hacerlo, y no hemos encontrado la medida de cómo ir avanzando por medio de esas puertas. Tenemos que entrar de manera totalmente voluntaria. Nadie nos va a obligar. Esa puerta nadie te puede obligar a cruzarla. Esas 10 puertas que vamos a ver en estas semanas, nadie te puede obligar a cruzarlas. Ni siquiera el Señor te puede obligar a cruzarlas, Él ya las puso, Él ya proveyó esas puertas, Él ya puso todo lo necesario para que tú entres. Pero si tú no quieres entrar, no vas a entrar. Si tú no quieres caminar de manera voluntaria, nadie te va a obligar. El pastor no lo puede hacer. Tu esposo no lo puede hacer. Tu esposa no lo puede hacer. Tus hijos tampoco te pueden empujar. Porque a esas puertas se entra con un corazón agradecido individualmente. Este es un asunto personal. Este no es un asunto de pareja ni de familia. A esa puerta yo no entro agarrado de la mano con mi esposa. A esa puerta entro yo solito. Y si ella quiere entrar conmigo, también puede entrar.
Y si mis hijas quieren entrar, también pueden entrar. Pero este es asunto personal, es un asunto totalmente voluntario. Necesito meterme. Para meterme a esas puertas, para entrar por esas puertas, necesito meterme a la palabra de Dios. ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo entro a esa puerta? ¿Cómo camino por esa puerta? Aquí está la llave para que entres a esas puertas. Aquí está la única manera para que puedas ir caminando a través de esas puertas. Si en la semana, si en los días de tu vida no tomas tiempo para buscar la puerta, no vas a entrar. Y vas a estar afuera de las puertas llorando y lamentándote y quejándote de lo que pasa cuando tienes una puerta de bendición tan hermosa pagada por la sangre de Cristo en la que puedes entrar, pero si no quieres entrar, no vas a entrar. ¿Y cuánta gente conocen ustedes todos los días alrededor de nosotros que están en esa situación, en esa circunstancia, atorados ahí en la puerta, atorados ahí en la entrada, porque no han querido entrar y no ha habido nadie que les diga también aquí está la puerta? Y hoy vamos a empezar a ver acerca de esas puertas. ¿Cuáles son esas puertas? ¿Qué significan para nosotros en este día? David, al escribir estos salmos, el Salmo 100 y el Salmo 27, se refería a esas puertas increíbles de Jerusalén. A ver si tienes el background, Carla, ahí. Hay un background de las puertas. Se lo dejé ahí, Elizabeth, a ver si está. Estas puertas de Jerusalén eran las que rodeaban toda la muralla de Jerusalén alrededor. Había era como un cuadro más o menos, y había diferentes entradas, diferentes puertas. Ahora, no crean que esas puertas eran unas puertitas como las que tenemos aquí en el edificio, o eran unas puertas comunes y corrientes, no. Eran unas puertas que tenían más o menos 10 a 12 metros de alto. ¿Cuánto es en pies eso? 36, 38 pies más o menos de alto. Imagínense una puertototota de ese tamaño, inmensa. Ahora, no nada más era la pura puerta, sino que la puerta estaba enclavada en medio de la muralla. La muralla también tenía más o menos 10 metros de ancho. Arriba de la muralla, de toda la muralla, se podían construir casas como si nada. Eran unas puertas completamente altas, anchas. Sí, está lo puso ella, lo iba a usar como background para las lecturas bíblicas. Dice puerta de Jerusalén. Lo descargó en el desktop. Entonces, eran murallas demasiado anchas, como de 10 metros de ancho. Imagínense una pared de 10 metros de ancho. Ayer que estábamos destruyendo paredes, pues paredcitas así, ¿no? Y qué lata nos dieron para que se cayeran, ¿no? Y de tabla roca, man. Ni siquiera eran piedra, ¿no? Tabla roca y sudaron, no digo sudaron porque yo no los veía, pero sudaron todos para tirar las dichosas, ¿cómo se llama? Ahí está, las paredcitas, ¿no? Imagínate un muro de 10 metros de ancho. Imagínate la puerta de casi 12 metros de alto. Esas son las puertas de Jerusalén. Esas son las puertas de las que el escritor David, el salmista David, está diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios, es decir, al templo, a la explanada que se hacía después de pasar estas puertas, se hacían unas explanadas. Esos eran los atrios, dice, por sus atrios con alabanza. Estas puertas, imagínate que estas puertas, después del tiempo de David, después del tiempo de Salomón, después del tiempo de varias generaciones de reyes, fueron destruidas. Imagínate la fuerza que tuvo el imperio y el ejército de Babilonia para destruir esos muros, para que no quedaran piedra sobre piedra todos esos muros, y que esas puertas majestuosas quedaran destruidas y arrasadas por el fuego. Imagínate de qué tamaño fue la guerra, el combate al que tuvieron que entrar el pueblo de Israel para que esas puertas quedaran destruidas. De la misma manera, la guerra espiritual que nosotros estamos librando, hermanos, ni cuenta nos damos de lo fuerte que es, ni nos damos por idea de lo fuerte
que el enemigo está alrededor de nosotros tratando de destruirnos. Ni siquiera tenemos idea, gracias a Dios, porque les aseguro que nos espantamos. Si tuviéramos visión espiritual y viéramos la actividad espiritual alrededor de nosotros, entre ángeles de Dios, entre principados de maldad, luchando por robarse nuestras bendiciones, nos espantaríamos de lo que veríamos. Y las puertas de muchas familias han estado destruidas por generaciones, por generaciones. Cuando estas puertas fueron destruidas, yo me puedo acordar del pasaje de Primera de Pedro, cuando dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando donde hay una puerta destruida. Anda buscando donde hay una puerta arrasada por el fuego para poder entrar y empezar a destruir y llevar cautivos a los que habitan dentro de esa ciudad. La guerra espiritual es real. En algunas ocasiones pasadas ya hablamos de la guerra espiritual. Cuando el enemigo anda alrededor buscando, hermanos, la Biblia no se equivoca. Y cuando nos agarra, cuando se agarra a un cristiano descuidado, cuando se agarra a un cristiano dormido, le pone una revolquiza de muy Señor nuestro y Dios Padre, ¿verdad? Una revolquiza y a veces, ay, ya no siento lo duro, sino lo duro. ¿Qué andas haciendo? ¿Y saben qué es lo primero cuando entramos en guerra espiritual? ¿Qué es lo primero que el cristiano hace normalmente? La brillante idea del cristiano: dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarse. Le empieza a ir mal por todos lados y lo primero que hace es dejar de ir a la iglesia. Se enoja con la iglesia, se enoja con Dios. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? No, que Dios... Y empezamos a renegar con Dios, y es que Dios no existe y Dios no sé qué. Y lo primero que hacemos, y cuando más debemos de venir a buscar al Señor, es cuando más salimos corriendo, despavoridos. Vamos a ver qué significa cada una de estas puertas. Hoy vamos a hablar de 3. Nehemías capítulo 3, abran sus Biblias ahí. En Nehemías capítulo 3. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Ya se pasaron. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías. Ya llegamos. Ahí está. ¿Ya están todos? Capítulo 3 de Nehemías. Capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Arnea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Esta era la puerta de las ovejas, es la primera puerta. La puerta de las ovejas era la puerta que estaba más cerquita del templo. De acuerdo a la configuración de cómo estaba Jerusalén, esta puerta precisamente es la que estaba más cerquita del templo de Jerusalén. Y esta puerta se llamaba así la puerta de las ovejas, porque por ahí traían a todas las ovejas que iban a ser sacrificadas en las fiestas, iban a ser parte de los holocaustos, y las traían directo por la puerta de las ovejas, directamente hasta donde estaba el atrio y donde estaba el altar, para sacrificar, para hacer los sacrificios en las fiestas de la Pascua, en las fiestas de Pentecostés, en las fiestas de los tabernáculos. Ahí era donde ponían a las ovejas, y las ovejas tenían que entrar por esa puerta que se llamaba precisamente la puerta de las ovejas. Fíjense quién fue el que restaura esta puerta. Es interesante ver. Era la puerta de los sacrificios, la puerta por donde entraban a los sacrificios. Y los que se apuntan para restaurar esta puerta es el sumo sacerdote Eliasib y su familia y los demás sacerdotes. Son los que ellos dijeron: nosotros vamos a restaurar la puerta de las ovejas. Y dice que se pusieron a trabajar. Imagínate, para levantar una puertota de esas, son varias capas de puertas.
Y tenían que levantarlas, enmaderarlas, poner los marcos de piedra de 10 metros de profundidad, y tenían que ponerle cerrojos y portillos y cerraduras, y tenían que ponerle un montón de cosas. Y no tenían Home Depot, todo lo tenían que construir. Tenían que fundir el fierro, poner sus forjas para fundir el fierro y hacer las cerraduras y los cerrojos para poder cerrar las puertas. El sumo sacerdote Eliasib es el encargado de levantar la puerta de las ovejas. Esta puerta habla del sacrificio. Por ahí pasaban los corderos para ser sacrificados. El Evangelio de Juan dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que levantó su mirada y vio que venía Jesucristo, y le dijo a la gente que estaba con ellos, Juan 1:29, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero. Y para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gracia de Dios, Jesucristo tenía que entrar por la puerta de las ovejas, espiritualmente hablando, para ser llevado al lugar del sacrificio. ¿Ven por qué son importantes las puertas? La puerta de las ovejas nos habla del sacrificio que hizo Jesucristo, del sacrificio tal y como lo había profetizado 600 años el profeta Isaías 53:7. Afligido él y angustiado, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo tomó la forma de una oveja para ser sacrificada. Él caminó por esa puerta. Jesús tuvo que pasar por esa puerta. Entró por la puerta de las ovejas para ser sacrificado en una cruz, a fin de que nosotros fuéramos rescatados de la muerte eterna. Pero ese rescate no puede llevarse a cabo a menos que nosotros también pasemos por esa misma puerta de las ovejas. ¿Vamos a ir a morir ahí? Claro que sí. ¡Ah! No, sí. ¿Por qué no tenemos éxito en nuestra vida? Porque no hemos aprendido lo que dice Gálatas 2:20. La única manera en que tú puedes saber que ya cruzaste por la puerta de las ovejas y que ya seguiste a Jesucristo en ese camino es cuando Gálatas 2:20 se convierte en una realidad en tu vida. ¿Te lo sabes de memoria? ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver. Pónmelo por favor, Gálatas 2:20. Todos vamos a decirlo. Tienes que aprenderte esto de memoria. Créeme que te lo tienes que aprender, porque esto va a delinear tu forma de vida. Díganlo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Y qué le pasa a los que están crucificados? Se mueren. Se mueren. Con Cristo estoy muerto. Con Cristo tuve que entrar por la puerta de las ovejas y fui llevado al lugar de los sacrificios, espiritualmente hablando. No físicamente. No nos vamos a suicidar aquí todos juntos. Estamos hablando espiritualmente. Con Cristo yo ya estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién es el que vive en mí? Cristo. ¿De dónde sacas entonces que, es que así es mi genio, es que así es mi carácter, es que así me defiendo yo, es que así me enseña? ¿De dónde sacas eso? Ya estás muerto. ¿Por qué caemos tanto? ¿Por qué fracasamos en la vida cristiana? Porque no nos ha caído el 20 de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, todo lo que me pasa en mi cuerpo, en mi vida, en el mundo físico material en el que vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios.
No lo vivo de acuerdo a mi forma de vivir. No lo vivo como me enseñó la abuela. No lo vivo como me dijo la comadre. ¿Por qué? Porque todo eso ya se murió en mí. ¿Se entiende? Ahora vivo de acuerdo a lo que Cristo quiere que yo viva. Pero si ni siquiera hablo la Biblia para ver cómo quiere Cristo que viva yo, ¿cómo voy a vivir? Bonito muerto soy. Me quedo muerto de un lado y muerto ni para una ni para otra. Cuando yo muero espiritualmente, y eso es lo que simboliza el bautismo, ¿se acuerdan? Apenas lo vimos en el curso de discipulado. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. No en vida nueva South Bend, sino en una vida nueva que el Señor nos está dando, representado en el bautismo. Cuando entierran a alguien, pues ya lo enterraron. Si llega alguien a resucitar, resucita a una vida nueva. Con Cristo estoy juntamente crucificado y tengo que vivir como muerto a mi forma de ser. Ya no dejes que el viejo hombre se levante, o la vieja mujer. Ya no dejes que se levante. Ay, es que este es mi genio, es que ya déjate de eso. Ahora empieza a vivir como Cristo quiere que vivas. Fue el sumo sacerdote Eliasib el que empieza a levantar la puerta de las ovejas. ¿Por qué un sacerdote? ¿Por qué tenía que ser el sumo sacerdote? Y una familia sacerdotal la que se encargara precisamente de esas puertas. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Jesucristo se convirtió para nosotros en nuestro gran sumo sacerdote. Jesús se convierte. ¿Qué es la función de un sacerdote en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿Qué era la función del sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? Llevar el pueblo a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote estaba en comunión con Dios. Acuérdense que no estaba el Espíritu Santo todavía en el Antiguo Testamento, donde había sacerdotes. Entonces el sacerdote era el que estaba encargado de tener comunión con Dios, y entonces Dios le revelaba al sacerdote y el sacerdote le revelaba al pueblo, y el pueblo a través del sacerdote era el que intercedía delante de Dios. Esa era la función sacerdotal. Eso era lo que hacía un sacerdote. Ahora, a partir de Hechos 2, capítulo 2, versículo 2 y 4, dice que el Espíritu Santo vino de acuerdo a la promesa de Dios, y ahora tenemos un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente hay una persona que intercede por nosotros. El pastor ya no es un sacerdote. ¿Sacerdote? No, tampoco. El pastor ya no es un sacerdote. El pastor ya, les cayó el 20 hasta media hora después. Tan lento soy. Ya no es la función del pastor. La función del pastor no es la misma del sacerdote del Antiguo Testamento. El pastor ahora de lo que se encarga es de preparar, de capacitar, de orientar, ¿verdad? De instruir a la iglesia. Pero la intercesión es directa a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios. Y para eso dice Hebreos 5:8, fíjense lo que dice, hablando de Jesucristo, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Híjole, si tienes un hijo, mano, ponle Melqui. En la tercera puerta vamos a hablar de él. Según el orden de Melquisedec, Dios lo hizo, Dios lo levantó como sumo sacerdote. No es casualidad que Eliasib, el sumo sacerdote, tomara a su cargo la restauración de la puerta de las ovejas. ¿Cómo puedes saber que esta puerta ya ha sido restaurada en tu vida?
¿Cómo podemos saber que esta puerta ya está funcionando en mi vida? ¿Cómo puedo saber que ya entré por esta puerta? Cuando puedas decir de memoria y puedas vivir todos los días de tu vida el versículo que dijimos hace rato de Gálatas 2:20. Cuando tú estés consciente de que ahora Cristo vive en ti y lo que vives en tu vida diaria, lo que vives en tu mundo diario, lo vives a través de la fe del Hijo de Dios, entonces vas a decir, esa puerta ya fue restaurada en mi vida. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la iglesia es una cosa y la vida real es otra. No, es la misma cosa. Es la misma cosa. La palabra de Dios y tu vida afuera es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que vives allá afuera, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y para cualquier situación que tengas allá afuera, para todo hay una palabra de parte de Dios. Este reconocimiento que le hicieron a Francisco allá en la universidad, hay un versículo de Proverbios que habla acerca de eso. Todas las circunstancias de tu vida, la que quieras, la que gustes y mandes. Y algún día vamos a hacer un ejercicio así. Ustedes me dicen la necesidad y yo les digo dónde está en la Biblia. Todo, para todo hay respuestas. Para todo lo que quieres saber de la vida diaria, lo que vives todos los días en el mundo real, para todo hay respuestas en la Biblia. El problema es que no nos damos el tiempo para buscarlas y para leerlas. Eso es otra cosa. Que no las conozcamos es otro rollo. Pero de que existen, existen. Y el Señor las tiene para todos nosotros. Nosotros ahora somos sacerdotes del Dios Altísimo. El Señor nos hizo sacerdotes para poder estar en la presencia, pero tenemos que creerlo y empezar a vivir como sacerdotes. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Son de los pasajes que a mí me emocionan mucho, porque esto es algo que está pasando en este momento, es algo que va a pasar cuando nosotros estemos allá delante del Señor, y es algo que nosotros lo vamos a ver físicamente. Vamos a ver cómo sucede esto. Dice Apocalipsis 5:8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, del que fue sacrificado, del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos contigo en la tierra. Versículo 10. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición! ¡Qué escena tan maravillosa! ¿Y a quién le estaban rindiendo ese honor? ¿A quién le estaban dando esa honra? A uno que tuvo que ser tratado como oveja y pasar por la puerta de las ovejas para ser sacrificado, para ser inmolado, para ser destruido, para que su cuerpo fuera despedazado totalmente, para que nosotros y millones de millones, dice esta lectura, millones de millones, pudiéramos tener acceso ahora nosotros al trono de la gracia de Dios. ¿Quiénes son esos millones de millones? Los que decidieron pasar también por la puerta de las ovejas.
Los que dijeron, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo paso por esta puerta. Y ahora que estoy en esta puerta, contigo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora tú, Señor, vives en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en mi mundo, lo que vivo en mi familia, lo que vivo en la casa, lo que vivo en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, todo lo que vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Cuando tú estás consciente y dices eso de todo tu corazón y lo crees y sabes que eres un sacerdote del Dios Altísimo, entonces quiere decir que la puerta de las ovejas ha sido restaurada en tu vida y ahora tú puedes caminar confiadamente hacia adentro. Segunda puerta, Nehemías 3:3, la puerta del pescado, en el lado norte de la muralla, la puerta que daba hacia el mar de Galilea, por donde los pescadores podían entrar más rápido a la ciudad a traer su pesca del día. Nehemías 3:3, los hijos de Senaam edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Quiénes eran estos hijos de Senaam? Probablemente, dicen los historiadores y en los comentarios bíblicos, que los hijos de Senaam eran no habitantes de Jerusalén ni siquiera, eran habitantes de la vecina ciudad de Jericó, eran habitantes de otra ciudad que cuando vieron el entusiasmo de Nehemías y del pueblo que regresaba de la cautividad de Babilonia para reedificar Jerusalén, ellos se sumaron al entusiasmo, ellos se sumaron a la alegría de la nación de Israel y empezaron ellos también, dijeron, nosotros queremos participar. Y los hijos de Senaam, que eran de Jericó, vinieron y ellos tomaron a su cargo levantar y reedificar la puerta del pescado. La puerta que estaba más cerquita del mar de Galilea, la puerta por donde tenían que entrar todos los días los pescadores trayendo toda su mercancía para poder ir al mercado, para poder vender y para poder darle de comer a la gente. Ni siquiera era gente local, ni siquiera era gente de Jerusalén, era gente de otro lado, pero estaban ellos contagiados del entusiasmo de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a una familia, el entusiasmo se contagia a toda la gente de alrededor. Cuando Dios bendice a una iglesia, el entusiasmo se contagia a las iglesias de alrededor. Cuando Dios bendice a una ciudad, el entusiasmo se contagia a las ciudades de todo alrededor. Hay mucha gente ahorita que está tomando entusiasmo de lo que nosotros estamos haciendo. En varias ciudades de aquí de Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, recibo reportitos todos los días y me dicen, hermano, nos desafía lo que ustedes están haciendo, nosotros vamos a empezar también a hacerlo, nosotros queremos hacerlo, dime cómo estás haciendo esto, dime, si supieran que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y todos me dicen, dime cómo, ¿y por qué? Pues así, mandarle así. Señor, ayúdalos porque quién sabe qué va a pasar ahí. Pero cuando Dios bendice un lugar, el entusiasmo se contagia a otro lugar. Más gente se contagia. Cuando Dios bendice a tu familia, las familias de alrededor de ti también se entusiasman y se contagian de lo que está pasando. ¿Por qué? Hechos 2:39 habla de esto. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor quiera llamar. No nada más es para nosotros, dice, la promesa es para ustedes, es para sus hijos, y no solamente para ustedes y sus hijos, sino para los que están todavía más lejos, Hechos 2:39, dice, y para los que el Señor, nuestro Dios, quiera también llamar. No es solamente para nosotros la bendición, es para todos los que el Señor quiera llamar. El ministerio de Jesús se desarrolló, no estoy para nadie. El ministerio de Jesús se desarrolló en los alrededores del mar de Galilea. No somos nosotros, es el teléfono aquí de la iglesia. No sé por qué dijeron, ¿quién fue? Tranquilos. Ya iban a sacar la espada justiciera. No. Todos apagaron sus teléfonos, ¿verdad? Ok. El ministerio de Jesús se desarrolla en los alrededores del mar de Galilea. Qué casualidad, ¿no?
hacia donde estaba la puerta del pescado precisamente. Y es precisamente en ese mar donde el Señor encuentra y llama a sus primeros discípulos. Y fíjense esta coincidencia, vamos a llamarle si lo quieren ver así, ¿no? ¿De qué manera Jesús llama a sus discípulos, a los 4 primeros que estaban ahí en la orilla del mar de Galilea? Y donde estaban ellos trabajando, lo que tenían enfrente de ellos viendo hacia Jerusalén era precisamente la puerta del pescado. Y cuando pasa Jesús en el mar de Galilea y ve a sus primeros discípulos ahí pescando, les dice: ¿qué han estado pescando, Señor? Pues la pesca estuvo muy mala, no pescamos nada, estuvimos toda la noche y pues ya nos vamos a la casa porque no agarramos nada. Y le dice el Señor a Pedro y a Andrés: métanse otra vez a la barca y vámonos para adentro. Señor, ya estamos cansados, toda la noche ya le dimos bien duro, man. Dije, métanse a la barca y pélale para adentro. ¿Con qué autoridad se los dijo el Señor? Eran hombres rudos, no eran finitos, eran pescadores, era gente de trabajo. Se meten a la barca, se van mar adentro y le dice Jesús: ahora avienta las redes del lado derecho. Señor, echa las redes del lado derecho. Pero él dice: derecho. Señor, yo soy experto en pesca, soy pescador. Mi padre fue pescador, mi abuelo fue pescador, toda mi familia ha pescado en este mar. Y todos sabemos que, por tradición, la red se avienta del lado izquierdo. Pero en tu nombre echaré la red del lado derecho. Y la echó. ¿Y qué sucedió? La red traía tal cantidad de peces que dice el Evangelio, los evangelios, que las redes se rompían. Y tuvieron que llamarle a los de la barca vecina que vinieran a ayudarles, para que entre todos pudieran levantar la red y en las 2 barcas repartir la pesca tan abundante que habían recogido. Y cuando llegaron a la orilla, se quedaron viendo a Jesús con unos ojos del tamaño de un plato. Y le dice Jesús a Pedro: ven conmigo, porque a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y las hermanas solteras dijeron: amén. No, se refiere a personas, a almas. ¿Quieres emocionar? A partir de hoy, les dice Pedro, ustedes van a empezar a predicar el evangelio, ustedes van a dar las buenas nuevas, ustedes van a hacer: Señor, pero ¿qué hacemos? Tienes que pasar y entrar con acción de gracias por la puerta del pescado. Jesús les dice eso a Pedro y Pedro se queda: ¿cómo le voy a hacer, Señor? Yo no sé hablar, no sé nada. Tranquilo, 3 años vas a caminar conmigo. Y después de esos 3 años, Jesús entraba y salía por la puerta del pescado. Significa el pescado la pesca de almas, significa el evangelismo. La puerta del pescado nos habla acerca de la labor de compartir el reino de Dios y traer almas a la presencia de Dios. Y todos esos 3 años Jesús entró y salió todos los días por esa puerta, trayendo gente al reino de Dios que estaban haciendo. Y Pedro no hacía nada. Pero 3 años después, en Hechos capítulo 2, después de que el Espíritu Santo viene sobre Pedro, en ese momento Pedro se levanta y empieza a predicar. Y les dice: varones galileos y de todas las regiones que están aquí presentes, estos que están aquí no están borrachos como ustedes piensan, porque apenas es temprano, son las 9 de la mañana. No están borrachos. Lo que sucede aquí es lo que el profeta Joel estuvo anunciando desde hace 700 años. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros viejos soñarán visiones, y derramaré sobre toda carne. Y les empieza a predicar. Y en ese momento Pedro empieza a pasar por la puerta del pescado, y cuando pasa por esa puerta, espiritualmente hablando, les dice: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Y ese día 3,000 personas se añaden a la iglesia, y al día siguiente vuelve a predicar y 5,000 personas se añaden a la iglesia. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia
Todos los días se sigue pasando por la puerta del pescado y gente está siendo salva. Ustedes y yo entramos por esa puerta. Y entramos a la presencia de Dios como pececitos. Porque alguien nos pescó a nosotros. Porque alguien nos tuvo paciencia y nosotros fuimos pescados. Digo, fuimos traídos pues. Hechos 2:46 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y saben qué? Ya pasaron más de 2000 años y todos los días, en alguna parte del mundo sigue habiendo gente salva. Sigue gente entrando a través de la puerta del pescado. ¿Por qué? Porque hay pescadores por todo el mundo que todos los días están echando su red y todos los días están predicando y todos los días están hablando de Jesucristo a alguien y todos los días ganan un alma para el Señor, ganan 2 almas y vienen a través de la puerta del pescado y se le entregan al Señor Jesucristo para el reino de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros estamos dentro de esa puerta, gozando de esa bendición? ¿Te acuerdas de la persona que te llevó a Cristo? ¿Te acuerdas ahorita de la persona que te compartió del Evangelio? Ponla en tu mente tantito. La persona que te habló del Señor por primera vez. ¿Cuánto batalló contigo esa persona? ¿Cuántos desplantes le hiciste a esa persona? ¿Cuántas veces te invitó y te decía? ¿Y cuántas veces le dijiste, estás loco? ¿Estás loca? Ay, no, yo para mi religión, no. Tú y tu iglesita, a mí no me interesa eso. ¿Cuántas veces se lo hiciste? ¿Cuántas veces esa persona te estuvo insiste? ¿Cuántas veces en medio de tu necesidad lloraste con esa persona y esa persona te dijo, necesitas entregar tu vida a Cristo? Y tú decías, no, eso no es para mí. Nada más ora por mí y ya me voy. ¿Cuánto hiciste repelar a esa persona? Pero gracias a Dios porque esa persona entendió que contigo tenía que llevarte a través de la puerta del pescado y te tenía que entregar a los pies de Cristo. Y no se dio por vencido. Y no se dio por vencida. Y aquí estás. Y aquí estás ahora. ¿Verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la gente que nos habló del Evangelio? La gente que te trajo a Cristo. Esa gente que a mí me da mucha emoción cuando alguien me presenta a alguien y me dice, mira, esta persona fue la que me compartió del Señor. Mira, esta persona fue la que me trajo a los pies de Cristo. Me pasó ahora aquí en el desayuno de damas con algunos de ustedes, que me presentaron a sus invitadas y me decían, mira, ella fue la que me trajo al Señor. Ella fue la que me habló por primera vez del Evangelio. Esa gente está dentro del plan de Dios y dentro de la puerta del pescado. Ahora, ¿cuántas veces en tu vida has entrado ahora tú a través de la puerta del pescado con acción de gracias, trayéndole almas preciosas al Señor? ¿Cuántas veces has cruzado esa puerta desde que entregaste tu vida a Cristo? Alguien lo hizo por ti. Ahora tú, ¿por cuántas personas lo has hecho? Jesucristo dio una orden, igual que se la dio a Pedro. A Pedro le dijo, boga mar adentro y echa la red del lado derecho. Y Pedro obedeció. A la iglesia Jesucristo le dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será